esta semana, como el laboratorio estaba con algunas reformas, me estaban comentando, entonces vamos a tener la parte práctica online. El doctor Lorenzo me pidió por favor que hagamos un repaso entonces general, sí, esta semana, de lo que son los primeros contenidos, sí, lo que es la parte de inflamación, la parte de adaptación y la parte de lesión celular entonces, sí. Vamos a estar viendo esos tres contenidos, ¿está bien? Diferenciación en cada uno de los procesos, ¿sí? La parte de adaptación, los cuatro procesos adaptativos, entonces recordar un chiquitito, la parte de necrosis, las manifestaciones anatomopatológicas de cada uno de los tipos y la parte de inflamación, también diferenciación entonces entre lo que es aguda y crónica y los tipos especiales de inflamación entonces, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con la parte de adaptación, ¿sí? Cuando hablábamos de adaptación, ¿a qué nos referíamos? Nos referíamos entonces a la serie, ¿verdad?, de cambios en morfología y función. ¿Para qué? Para la preservación, ¿verdad?, de lo que era la viabilidad celular, decíamos. Cuando hablábamos de procesos adaptativos, hablábamos de que eran, ¿qué cosa? Reversibles, ¿sí? O sea, que una vez se restablezcan las condiciones normales fisiológicas, entonces nosotros podíamos volver a lo que era la normalidad entonces en la Consegui célula, agora, no al estado primeiro. anterior. Los procesos adaptativos tienen un límite, Consegui ¿sí? agora. O sea, que si se superan lo que es la capacidad de adaptación Vai celular, assistir, não? entonces nosotros llegamos, ¿verdad?, a lo que es la muerte celular, o sea, al daño celular en sí, la lesión en sí, que Obrigada. tiene un periodo que es reversible e irreversible. Una vez se llega a la parte irreversible, al proceso irreversible de la lesión celular, entonces tenemos, ¿verdad?, lo que es la muerte celular. Entonces la serie o el conjunto de manifestaciones anatomopatológicas de la muerte celular es lo que llamamos necrosis, ¿verdad? Y por último vamos a estar entonces hablando de lo que es la inflamación de nuevo y las diferencias entonces entre los diferentes tipos. ¿Ok? Bueno, entonces, la célula cuando sufre adaptación podemos tener lo que es la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia y la metaplasia, ¿verdad? Entonces, el primero de los procesos que vamos a ir viendo entonces es la hiperplasia, ¿sí? La hiperplasia, nuestra definición era aumento del número de células, ¿verdad?, que consecuentemente lleva a qué cosa? Al aumento del tamaño del órgano, ¿verdad? Aumento del tamaño del órgano. Cuando decíamos hipertrofia nos referíamos al aumento de lo que era el tamaño de la célula en sí. Consecuentemente también teníamos lo que era aumento del tamaño del órgano. La atrofia, ¿sí?, que era pérdida de qué cosa, o sea, disminución del tamaño celular debido a qué cosa, a pérdida de los componentes estructurales, ¿verdad? Y la metaplasia, que era que el cambio de un tipo de epitelio por otro generalmente secundario a un estímulo patológico, ¿sí? Bueno, entonces, el primero, la hiperplasia, ¿sí? Como dijimos, hiperplasia, aumento del número de células, ¿sí? Entonces, en general, ¿verdad? Cuando tenemos un proceso hiperplásico, principalmente en formaciones epiteliales, ¿sí? O en todo caso, ¿verdad? Eh, órganos que forman glándulas, ¿sí?, que tienen composición glandular. Entonces, lo que encontramos generalmente es, uno, un aumento, ¿sí?, del número de glándulas, ¿está bien? Entonces, vemos que tenemos un aumento del número de glándulas, ¿sí? Aumento del número de glándulas. ¿Qué es otra cosa que tenemos? Generalmente notamos una basofilia un poco mayor en comparación a lo que son los órganos normales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en este caso aumento del número de células, ¿sí? O sea, aumento del número de los núcleos. Los núcleos de Sandbrat, que son los componentes que otorgan la basofilia a la célula, básicamente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es esperable ver, ¿verdad?, un aumento de la basofilia, principalmente en las zonas donde tenemos un proceso hiperplásico, ¿sí? Entonces, por aumento del número de células, ¿está bien? Los procesos hiperplásicos, el mecanismo de adaptación de lo que es la hiperplasia, puede ser o fisiológico o puede ser patológico, ¿sí? Puede ser fisiológico o patológico.
Los procesos que son fisiológicos habitualmente son por estimulación hormonal, ¿sí? Por estimulación hormonal. Y los que son, o por mecanismos compensadores también pueden ser. Ahora, los mecanismos que son patológicos, ¿sí? Habitualmente son por estimulación hormonal excesiva, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos entonces aumento del número de células. En esta siguiente lámina, ¿verdad? Tenemos lo mismo, pero ya es un mecanismo compensador, ¿sí? Acá vemos nódulos linfáticos. Entonces, ¿qué era? Nódulos linfóides, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aumento, ¿sí? De lo que es la basofilia general por un aumento marcado de la celularidad, ¿sí? O sea, una hiperplasia. Entonces, en este caso, una hiperplasia compensadora por proliferación entonces de los linfocitos, compensando lo que es, ¿verdad? Una compensación inmune ante una infección probablemente. Ahora, Doctor, macroscópicamente hablando, doctor, las hiperplasias van a traducirse en qué cosa? En un aumento del tamaño del órgano, ¿sí? doctor, ¿me escucha? Habitualmente cuando hay estimulación hormonal, les había dicho en clase, ¿verdad? Cuando tenemos un aumento del órgano por estimulación hormonal, generalmente tenemos a expensas de dos mecanismos, ¿verdad? De la que es la hiperplasia y la hipertrofia también. Pero habitualmente el responsable principal del crecimiento en sí del órgano, cuando hablamos de estimulación hormonal, es la hiperplasia, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos ahora lo que era próstata, ¿sí? La lámina que ya había explicado también en clase, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tenemos? Comúnmente, ¿verdad? Próstata ¿Me tiene escucha, un doctor? epitelio que es cilíndrico pseudoestratificado, ¿sí? Doctor, ¿me Ahora, escucha? cuando nosotros tenemos una estimulación hormonal excesiva, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Da el aspecto, ¿verdad?, de que tenemos una estratificación mayor, ¿sí? Ciertas zonas tenemos también crecimiento de lo que es la celularidad en el tejido conjuntivo, pero principalmente se manifiesta en lo que es el epitelio. Entonces, un marcado apilonamiento celular, ¿sí? Por una proliferación celular excesiva, ¿sí? Entonces, eso es característico entonces de lo que es la hiperplasia en sí. Entonces, aumento del número de células, ¿sí? Aumento del número de células. Entonces, en el caso del endometrio, también vemos lo mismo, ¿verdad? Dijimos, formaciones glandulares aumentan cuando hay un proceso hiperplásico, ¿sí? Entonces vemos que tenemos acá un mayor número de glándulas en general, ¿sí? Pero si nos fijamos otra vez en el epitelio en sí de la glándula, entonces, ¿qué encontramos? Encontramos ya una estratificación muchas veces de lo que es el epitelio, entonces apilonamiento celular por estimulación hormonal excesiva, ¿sí? Am, hiperplasia fisiológica y patológica, ambos son debido a las hormonas. La hiperplasia fisiológica, sí, puede ser por hormonas o puede ser un mecanismo compensatorio, ¿sí? Mecanismo compensatorio, por ejemplo, una hiperplasia linfoide, ¿sí? Es un mecanismo compensatorio. O, por ejemplo, una hepatectomía, entonces hay pérdida, ¿verdad?, de lo que es tejido, entonces las células empiezan a proliferar. En ese caso tenemos una hiperplasia fisiológica, pero es compensatoria. La hiperplasia prostática, por otro lado, ya es patológica, ¿sí? Suele ser por una estimulación hormonal excesiva ya. Otro factor que puede inducir a una hiperplasia patológica, por ejemplo, es producción de factores de crecimiento por ciertos virus, ¿sí? Factores de crecimiento por ciertos virus, por ejemplo, o sea, el VPH, por ejemplo, puede producir factores de crecimiento que inducen a proliferación epitelial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fisiológica por mecanismos compensadores o por hormonas, y la patológica por estimulación hormonal excesiva o factores de crecimiento producidos por ciertos virus también, ¿sí? Bueno, entonces, crecimiento celular, aumento de la celularidad, ¿sí? Si vemos acá desde cerca, entonces, ¿qué vemos? ¿Verdad? Aumento de lo que es la cantidad de los núcleos, ¿verdad? Justamente, ¿verdad?, traducido en un aumento de lo que es el número de células, principalmente, ¿verdad?, en la zona epitelial, ¿sí? Entonces, muchas veces da una impresión, ¿verdad?, de apilonamiento celular por proliferación excesiva, entonces, de las células, ¿sí? En este caso tenemos piel, ¿sí? Vemos que una de las capas de la piel, entonces, está
con una proliferación exagerada, ¿sí? O sea, hiperplasia entonces de una de las capas de la piel, o sea, aumento del número de células, ¿sí? E incluso si nos fijamos, algunas células, ¿verdad? Están hipertrofiadas en relación a otras, ¿sí? Hay algunas células que son de mayor tamaño. Entonces, como les dije, la estimulación hormonal y lo que es factores de crecimiento también pueden inducir a hipertrofia de las células, pero principalmente, ¿verdad? Decantan por la hiperplasia, ¿ok? Bueno, entonces eso en cuanto a la hiperplasia. Entonces, hiperplasia, aumento de lo que es el número de células, ¿sí? Cuando hablamos de hipertrofia, entonces nos referimos a qué cosa? Aumento del tamaño celular, ¿sí? El aumento del tamaño celular. Generalmente cuando tenemos la hipertrofia también podemos hablar de lo que es fisiológico y patológico, ¿sí? Fisiológico, como dijimos, pueden ser por estimulación hormonal también, o también puede ser por un mecanismo compensador como es el crecimiento muscular ante el ejercicio, ¿sí? Ahora, los que son fisiológicos también pueden ser por una estimulación hormonal excesiva o en todo caso se manifiesta principalmente en lo que es corazón, ¿sí? Corazón, entonces, o sea, el crecimiento de lo que es el tamaño de las fibras, ¿sí? De los cardiomiocitos, debido a, ¿qué cosa? A estímulos secundarios que son patológicos, como la hipertensión arterial, valvulopatías o en todo caso una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Vemos corazón, ventrículo izquierdo, ¿verdad? Aumento de lo que es el grosor de la pared, ¿sí? Un aumento marcado del grosor de la pared. Incluso en ciertas zonas podemos ver necrosis, ¿verdad? O sea, zonas de infarto, o sea, necrosis de tipo coagulativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el crecimiento entonces del músculo es tan extenso que ni siquiera el corazón consigue entonces suplementar la cantidad de oxígeno necesaria para el músculo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una hipertrofia, entonces, patológica, ¿verdad? Generalmente no se les pide que ustedes hagan la diferenciación entre lo que es fisiológico patológico, pero sí reconocer entonces el proceso de lo que es la hipertrofia, ¿sí? Mecanismo adaptativo de la hipertrofia. Si nosotros vemos en la parte microscópica, ¿qué es lo que notamos? Entonces, fibras de tamaño normal, ¿sí? Fibras hipertrofiadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que notamos? Aumento del grosor de la fibra en los cortes longitudinales, ¿sí? Muchas veces hay también un aumento de lo que es el tamaño del núcleo, ¿sí? No suele ser tan marcado como el aumento de lo que es el componente citoplasmático en sí, pero también hay, ¿sí? En comparación a lo que son fibras normales y en cortes transversales, como les había dicho en clase, ¿verdad? Comparación con fibras un poco más normales y otras que están hipertrofiadas entonces pueden ver de esta manera. ¿Sí? Fibras hipertrofiadas en comparación a otras que tienen tamaño un poco más reducido. ¿Sí? Entonces cortes longitudinales, cortes transversales entonces. Vemos aumento entonces de lo que es el tamaño celular. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos, ¿verdad? Por estimulación hormonal en otros casos, muchas veces esta imagen, ¿verdad? Era la que había utilizado luego en clase, decíamos que generalmente lo que era el proceso hipertrófico en sí era a expensas de crecimiento, ¿verdad? De lo que era componente citoplasmático antes que el componente nuclear, ¿verdad? Entonces, el componente nuclear principalmente era la vasofilia de nuestro corte, ¿verdad? Y lo que era el componente citoplasmático, la eosinofilia. Entonces, nuestro esquema, ¿verdad? Podríamos hacer de la siguiente manera. Entonces, nuestra célula, ¿verdad? Ok. Entonces, generalmente la relación núcleo-citoplasma, ¿verdad? De una célula normal es 1,4, puede ir hasta 1,6, ¿verdad? Después, cuando hay crecimiento, en el caso de una hipertrofia, entonces hay aumento del núcleo, pero en comparación el citoplasma suele ser más extenso el crecimiento citoplasmático, ¿sí? El agrandamiento citoplasmático. Entonces, muchas veces lo que podemos ver, ¿verdad? Son
ciertas zonas, en todo caso acá vemos que hay algunas que tienen un halo eosinófilo mayor, ¿sí? O sea, volver chiquitito. Entonces, vemos un halo eosinófilo mayor en ciertas células que en otras zonas, por ejemplo. Acá, por ejemplo, podemos ver que hay una basofilia mayor. ¿Por qué? Porque no hay un halo eosinófilo en el caso de las células, ¿sí? Porque no están tan hipertrofiadas como otras, ¿ok? Pero generalmente, ¿sí? Generalmente se pregunta más de esta manera, ¿sí? Entonces, lo que es la hipertrofia en sí, macroscópicamente así, principalmente en lo que es corazón, microscópicamente de esta manera, ¿sí? El proceso hipertrófico en sí. Entonces, lo mismo, acá vemos ahora, este es probablemente una cardiomiopatía hipertrófica, ¿sí? Aumento bastante marcado de lo que es el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, y microscópicamente ven como las fibras, lo normal es que estén bien ordenadas, bien alineadas, ¿sí? Pero en el caso de la cardiomiopatía hipertrófica, las fibras están completamente desordenadas, ¿sí? Eso vamos a estudiar después en la parte de las cardiomiopatías, pero nada más es para demostrar cómo hay un crecimiento bastante marcado de lo que es el tamaño entonces del cardiomiocito, o sea, un proceso hipertrófico, ¿sí? Bueno, entonces dos ya vimos, la hiperplasia, la hipertrofia. Cuando hablamos de atrofia, ¿sí? El proceso atrófico entonces es disminución del tamaño celular por pérdida de los componentes estructurales, ¿verdad? Entonces, puede ser también fisiológico y puede ser patológico. Las atrofias fisiológicas son las que ocurren en el proceso de desarrollo embrionario, ¿sí? Otro ejemplo también es el útero grávido, ¿verdad? Cuando se da a luz, entonces el útero termina sufriendo atrofia, ¿verdad? De lo que son los componentes celulares. Otro ejemplo, ¿verdad? Timo, entonces presente en el niño, ausente en el adulto. Habitualmente cuando hay atrofia de un órgano, generalmente lo que encontramos son nada más remanentes del órgano normal, ¿sí? Pero hay infiltrado de lo que es tejido adiposo, ¿sí? Hay infiltrado de tejido adiposo. Pero más común es ver de esta manera, ¿sí? Entonces vemos acá, por ejemplo, este es músculo esquelético, corte transversal, ¿sí? Las fibras de las fibras musculares. Entonces, ¿qué vemos? Estas son fibras que son normales y estas son fibras que sufrieron atrofia, entonces, o sea, disminución de su tamaño. Cuando nosotros hablamos de atrofia, principalmente ya definimos lo que era la fisiológica, pero en el caso de la atrófica, entonces puede ser por distintas causas. Puede ser por efectos de la vascularización, puede ser por falta de uso, puede ser por envejecimiento, desnutrición, puede ser también por falta de estimulación hormonal, ¿sí? Entre otros, denervación también. Entonces, acá lo que vemos es músculo esquelético, puede ser, ¿verdad? Por denervación, puede ser también por falta de uso directamente, pero lo que sí, la idea es que tenemos entonces fibras que están atróficas en comparación entonces a fibras normales, ¿sí? Entonces, el proceso de atrofia. Otro ejemplo, ¿sí? Entonces, fibras musculares, atrofia entonces, ¿sí? Entonces, acá, ¿ok? Fibras atróficas. Macroscópicamente se traduce en una disminución de lo que es el tamaño global del órgano, ¿sí? En este caso, testículo atrófico, testículo normal, ¿sí? Por distintas causas pueden ser también, ¿verdad? Falta de estimulación hormonal o defecto de vascularización, principalmente pueden ser las causas en este caso, o en este caso vemos qué cosa, atrofia de la corteza, ¿sí? Atrofia cortical, o sea, demarcación bastante profunda de los surcos, ¿sí? Con resaltamiento de las circunvoluciones entonces, ¿sí? Puede ser por envejecimiento o en este caso puede ser también por Alzheimer en sí, ¿sí? Entonces, degeneración celular, o sea, disminución de lo que es el tamaño celular, induce a em, la atrofia cortical en sí. Cuarto mecanismo adaptativo, ¿sí? La metaplasia. ¿Sí?
metaplasia. Entonces, cuál era la definición de metaplasia que hablábamos? Hablábamos de cambio, ¿verdad?, de un epitelio por otro secundario, ¿verdad?, un estímulo que habitualmente es patológico, ¿sí? Entonces, son ambos epitelios funcionales. Pero ojo, en la metaplasia, cuando hay un proceso metaplásico, no se confundan con lo que es la displasia, ¿sí? Cuando hay un proceso metaplásico, las células son normales, ¿sí? Las células siguen siendo normales. Ahora, cuando hay una desorganización arquitectural de lo que es el epitelio, ¿sí?, asociado a lo que es la atipia constituye, ¿verdad?, una serie de, un conjunto de características que incluyen lo que es la hipercromasia, el pleomorfismo, ¿sí?, presencia de mitosis, pérdida de polaridad. Entonces, todas esas características que estuvimos viendo más en la parte de neoplasias, ¿sí? Ahí hablamos de lo que es displasia en sí. Pero un cambio nada más de lo que es el epitelio no constituye necesariamente una displasia. Eso se llama metaplasia, ¿sí? Ahora, el epitelio metaplásico sí puede sufrir futuramente displasia, ¿sí? Pero ahí tiene que haber desorganización en la arquitectura del epitelio más los cambios de atipia, ¿sí? Bueno, entonces, acá ¿qué es lo que vemos? Vemos epitelio plano, ¿verdad?, estratificado, no queratinizado. Y acá vemos lentamente, ¿verdad?, el cambio ya a lo que es epitelio cilíndrico simple, epitelio glandular, ¿verdad? Incluso acá debajo de lo que es el epitelio plano estratificado, ya vemos formación de algunas glándulas, ¿sí? Entonces, el ejemplo que yo había dado en clase, ¿verdad?, era el esófago de Barrett, ¿verdad? Paciente, ¿verdad?, que tiene reflujo gastroesofágico. Entonces, el ácido, ¿verdad?, del estómago termina llegando al esófago. Inicialmente solo hay daño, pero con el tiempo entonces induce a lo que es la adaptación celular, ¿sí?, que es la metaplasia entonces en este caso. Entonces en este caso produce ¿qué cosa? Formación de glándulas. ¿Por qué? Porque el moco, ¿verdad?, disminuye, o sea, protege contra lo que es el pH del ácido estomacal, ¿sí? Entonces, ante un estímulo secundario que es patológico en ese caso, ¿sí? Y como les había dicho también en clase, el proceso metaplásico en sí es difícil de identificar excepto que nosotros tengamos algunas características, como por ejemplo lo que es la, la pared del órgano, ¿sí?, las capas, ¿sí?, las capas del órgano. Entonces, identificar de esa manera que no corresponde tal epitelio a tal zona. Pero generalmente se otorga más contexto clínico, ¿verdad?, para identificar lo que es el proceso metaplásico. Y el ejemplo que yo di en clase era, ¿verdad?, de un paciente con reflujo gastroesofágico de larga evolución que se hizo una biopsia, por ejemplo, de esófago, ¿verdad? Tercio inferior esófago, y encontramos esto. Entonces, con esos datos que recibimos, entonces podemos hablar de que el mecanismo adaptativo en este caso es una metaplasia. ¿Por qué? Porque encontramos en esto, ¿qué cosa? Epitelio cilíndrico simple, ¿verdad?, con células caliciformes, ¿verdad?, que no corresponde a lo que es en esófago, entonces en ese caso, ¿sí? Entonces ahí hablamos de metaplasia